que el Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Nacerá en un establo zagalas, pastorcillos, venid adoremos. Hoy venimos y luego volvemos, y mañana nos puede salvar. Zagalillos del valle venid, pastorcillos del monte llegad, esperando que el Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Esperando que el Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Dios envió a su Hijo nacido de una mujer para que recibiéramos el ser hijos de adopción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Después de desearles la paz y el amor de Dios, que es el saludo litúrgico, los saludo a ustedes, hermanos. Muy buenos días. Bienvenidos a la celebración de esta sagrada Eucaristía. Les invito para que al comenzar este nuevo día, iniciando con la celebración de la Santa Misa, unamos nuestros corazones y los elevemos a Dios. Oramos por Félix María Rubiano Hurtado al cumplir 10 años de su Pascua, por Ulpiano Rodríguez Sáenz, 5 años, uniéndonos a la intención de su esposa Bertilda Sáenz e hijos. Hace un momento el villancico que cantábamos decía: desdichado de aquel que no acuda con la fe que le debe animar. Por eso que esta celebración a la que hemos acudido, realmente seamos movidos por la fe y por el amor a Dios. En la presencia del Señor como estamos, reconozcamos con sinceridad nuestros pecados y pidamos al Señor perdón por ellos. Hagámoslo conscientes en un instante de silencio. Rey de la paz y Santo de Dios, Señor, Señor, ten piedad. Todos, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Luz que brilla en las tinieblas. Cristo, Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Todos. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Imagen del hombre nuevo. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que te dignaste irradiar una nueva luz en el nacimiento de tu Hijo unigénito, concédenos que, así como Él quiso compartir nuestra naturaleza humana por su nacimiento de la Virgen, también nosotros merezcamos tener parte en su reino de gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Muy atentos porque ahorita les hago examen. Les voy a preguntar de las lecturas. Entonces, para que estén muy atentos.
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo como Él es justo. Quien comete el pecado es el diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Al Salmo nos unimos diciendo todos: los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Retumbe el mar y cuanto lo contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Al Señor, que ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Aleluya. Aleluya, aleluya. En distintas ocasiones habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por su Hijo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: Venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Hola niñas y niñas, bienvenidos. Palabra de Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. San Juan, por estos días anteriores a la fiesta de la Epifanía o de la manifestación del Señor, es el que nos está hablando a través de su experiencia de Dios, a través de su experiencia de Jesús que tuvo. Por ello, durante todos estos días de final y de comienzo del año,
venimos meditando en el Evangelio de San Juan y venimos meditando también en las cartas de la espiritualidad joánica o de Juan. Para hoy nos coloca como dos puntos muy centrales o dos lecturas muy hermosas que nos descubren todo un mensaje hermosísimo. En su primera carta, que escuchamos hace un momento, nos habla de dos clases de hijos. ¿Ustedes recuerdan cuáles son esas dos clases de hijos? ¿Los hijos de qué? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Vamos a descubrir un poquito por qué San Juan está diciendo esas palabras tan fuertes. Hijos míos, dice San Juan, que nadie los engañe. Miren la advertencia que está haciendo San Juan. ¿Por qué? Porque en el momento en que Juan está predicando a las primeras comunidades cristianas, resulta por ahí mucho charlatán y resultan hablando también de Jesús y anunciando a un Jesús diferente. Por eso los apóstoles, varios de ellos, San Pedro en sus cartas, San Pablo en sus cartas, siempre le advierten a sus comunidades: cuidado con tanto charlatán, cuidado con que nadie los engañe. Mire lo que dice hoy el apóstol Juan: hijos míos, que nadie los engañe. Menos mal que eso pasaba en ese tiempo, hoy no pasa, ¿cierto? Hoy no. Bueno, quien obra la justicia es justo como Él es justo. ¿Quién es el justo por excelencia? ¿Quién? Dios. Dios es justo por excelencia. Por tanto, nos dice San Juan, el que obra la justicia es justo como aquel del cual emana la justicia, es decir, como nuestro Padre Dios. Pero al mismo tiempo es fuerte San Juan en decir: quien comete pecado es del diablo. ¿Por qué San Juan dice eso? Si al fin y al cabo todos como seres humanos somos falibles, somos débiles y le embarramos, ¿cierto? ¿Por qué San Juan utiliza esas palabras tan fuertes? Porque San Juan no concibe a una persona, a un discípulo, que conociendo a Jesús, ejemplo, un caballero que conociendo a Jesús y veniendo a misa el domingo, por la tarde se tome unos aguardientes y vaya a darle en la cabeza a su mujer. O sea, San Juan no concibe eso. San Juan no concibe que una señora venga a la misa y se la esté jugando sucio al marido. Entonces, por eso San Juan dice: quien comete pecado es del diablo, porque no puede alguien que sea de Dios, que conozca a Dios, que ame a Dios, que se deje tocar por las palabras de Jesús y que esté obrando mal. Eso es inconcebible, no puede ser comprensible. Por eso dice San Juan: quien comete pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Ahora bien, San Juan también dice: el que ha nacido de Dios no debe cometer pecado. El que está en Dios, el que conoce a Dios, el que ama a Dios, le duele cometer pecado, porque con el pecado se está ofendiendo a Dios. Por tanto, la invitación de San Juan es a que, aunque somos débiles, aunque a veces nos cuesta y es difícil, aunque es más fácil hacer el mal que hacer el bien, San Juan nos dice que debemos esforzarnos siempre por actuar de la mejor manera, por actuar como Dios quiere que actuemos, como hijos de la luz, para que en nosotros permanezca la semilla de Cristo, es decir, su palabra de amor, su palabra de comprensión, su palabra de cariño. Y luego dice San Juan: en ese sentido se reconocen que son hijos de Dios, porque los hijos de Dios se dejan tocar por Dios y viven coherentemente, viven rectamente, mientras que los hijos del diablo no viven la justicia. Los hijos de Dios estamos llamados a vivir en la justicia. ¿Y qué es vivir en la justicia en últimas? Dice San Juan: amar al hermano. Algo diferente a lo que Jesús había dicho en el Evangelio. Quien dice que ama a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso y la verdad no está en él. Lo va a decir el Señor en el Evangelio y Juan lo va a repetir en sus cartas. Y aquí, el que no ama a su hermano pues no está viviendo en la justicia de Dios, porque sencillamente el que no ama al hermano, al prójimo,
está entonces con rencillas en su corazón, está tal vez con malas palabras, malos sentimientos, y entonces, como dice el Evangelio, es un mentiroso si está diciendo que realmente ama a Dios, porque no lo está amando en realidad. Ahora el Evangelio también de la espiritualidad de San Juan, claro, si habláramos de este Evangelio no terminamos hoy, solamente voy a descubrir 2 que 3 cositas. Ayer también se nos presentaba un texto muy parecido a este, donde Juan el Bautista le presenta a 2 de sus discípulos a Jesús y se los presenta con un título muy especial. ¿Cuál es ese título? Si estaban atentos al Evangelio. Y lo repetimos en todas las misas. En todas las misas repetimos el título que le dio Juan el Bautista a Jesús, como se lo presentó a los amigos. Hay otro. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ven que no era difícil la respuesta y en todas las misas lo repetimos, ¿cierto? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, con esa profesión o esa manera con que Juan el Bautista está presentando a Jesús, lo está presentando como lo máximo y con el título de la nueva alianza. Recuerden que en el Antiguo Testamento se hablaba del Cordero Pascual que sacrificaron los judíos como Pascua, como signo de la Pascua, del paso de la esclavitud a la libertad, a la tierra prometida. Pues bien, en la nueva alianza ya no es un corderito allá del potrero, sino que es el mismo Hijo de Dios, y Juan el Bautista lo está presentando. Cuando estamos celebrando la Eucaristía, hermanos, cuando elevamos el cuerpo y la sangre del Señor, no estamos haciendo teatro. Por eso miren que es triste cuando hay personas que se cruzan de brazos y siguen de pie, como queriendo decir, yo soy más importante que Jesús. Y a veces los vemos. He visto con preocupación cómo hoy en día entramos con cachucha al templo. Y chévere porque estamos tomando fotos y estamos de paseo. No, el lugar sagrado tiene que seguir siendo el lugar sagrado. Lo mismo que la persona sagrada de Jesús que celebramos en la Eucaristía, que habita también en su templo santo, a través de las sagradas especies eucarísticas, está presente en medio de nosotros. Hay algo interesante también, además de esa presentación, la pregunta que Jesús le hace cuando lo siguen. ¿Se acuerda cuál es la pregunta? ¿Qué buscan? Yo les podría preguntar hoy, hemos venido a la Santa Misa, ¿qué buscan? A Cristo. ¿Realmente buscamos a Cristo? Ojalá que en nuestro corazón esté el deseo de buscar a Cristo. Ojalá que nuestro corazón arda de amor por buscar a Cristo, porque la pregunta que Jesús le hizo a los discípulos cuando se comenzaron a seguirlo, ¿qué buscan? Buscan que les dé comida, buscan bautizar el chinito, buscan recordar al difunto, buscan reunirse como familia y la mejor manera es pues pagando una misa para que nos reunamos. No, la pregunta de Jesús va mucho más allá. ¿Qué buscas? ¿Me buscas a mí o buscas algo tuyo? La pregunta de Jesús es clara. ¿Qué es lo que le responden los discípulos? ¿Dónde vives? Miren que son preguntas corticas, pero de un gran contenido. ¿Dónde vives? Oiga, estos piscos le pudieron haber preguntado a Jesús sabiendo que era el Mesías, queremos que nos enseñes, transmítenos poder, llénanos de valentía. A ver, dicen que usted es el Mesías, denos caballos y armas para ir a pelear contra los romanos, queremos ser soldados. Sin embargo, los discípulos, que eran humildes y sencillos como nosotros, le hicieron la pregunta más fundamental: ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Esa es la pregunta que nosotros le hacemos a Jesús, porque el solo hecho de hacerla significa que queremos conocer el lugar donde vive, sabiendo que el lugar donde vive nos trae paz, nos trae consuelo, nos trae alegría, nos trae luz, porque donde no está Jesús está la oscuridad,
el sufrimiento, la tristeza. Fíjense que los discípulos, campesinos, humildes, pescadores y todo, pero no eran bobos, eran inteligentes. ¿Dónde vives? Le preguntaron lo más fundamental. No se quedaron por ahí en las ramas pidiendo plata, no. Se le preguntaron lo más fundamental, ¿dónde vives? Y ante esa inquietud, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Vengan y lo ven. Oigan, Jesús hoy también nos está haciendo a nosotros la invitación. Vengan, vengan a vivir en mi corazón, vengan a vivir en mi ser, porque yo les transmito paz, amor. Vengan, está comenzando un nuevo año. Vengan, vengan a mí, no al Padre, sino a Jesús, a Jesús. Finalmente hay otra expresión muy interesante. Uno de los discípulos, de aquellos discípulos de Juan, nos dice que habiendo escuchado la presentación que Juan le hizo a Jesús, fue y le dijo a su hermano. ¿A cuál hermano? A Pedro, ¿cierto? ¿Quién era el hermano de Pedro? Andrés. Entonces Andrés fue y le dijo a Pedro: hemos encontrado al Mesías, al Cristo, y lo llevó a Jesús. Miren este detalle, y lo llevó a Jesús. Qué interesante que nuestros amigos nos lleven a Jesús. Un verdadero hermano es el que nos lleva a Jesús. Y si tú quieres ser un buen hermano, un buen cristiano, lleva a tu hermano que no conoce a Jesús, llévalo para que conozca a Jesús. Miren lo que hizo Andrés. Lo llevó a su hermano Pedro a Jesús. Y después pensar que Pedro se convirtió en la piedra de la iglesia, la piedra firme sobre la cual Cristo fundó la iglesia. Miren ese detalle del Evangelio, que a veces uno lee y pasa desapercibido. Y lo llevó a Jesús. Hermanos, queda una tarea. Llevemos también a otros a Jesús. Y cuando conozcamos un amigo que nos lleve a Jesús, obedezcámosle y no seamos a veces duros y fuertes, sino dejémonos convencer por Jesús. Amén. Los invito para que nos unamos cantando el hermoso villancico que dice: pero mira cómo beben. ¿Listos? Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro, el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los tiende en el romero, los pajaritos cantando y el romero floreciendo. Todos. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, concédenos venerar dignamente tu grandeza con esta ofrenda
y por la participación de estos sagrados misterios, vivir firmemente unidos en un mismo sentir, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por quien hoy resplandece el intercambio de nuestra salvación, ya que al ser asumida nuestra fragilidad por tu palabra, no solo cambia en honor perpetuo la condición humana mortal, sino que además por esta admirable participación llegamos a ser eternos. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste la muerte por nosotros. Nos colocamos de rodillas. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de bendición y proclamando tu misericordia se lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Nos podemos parar. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo en este banquete salvífico,
concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis Felipe, con los demás obispos y con todo tu pueblo santo. Así como nos has congregado ahora en este templo en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad. Recuerda de manera especial, Señor, a tus hijos Félix María Rubiano Hurtado y Ulpiano Rodríguez Sáenz, a quienes llamaste de este mundo hace 10 y 5 años respectivamente a tu presencia. Llévalos, Señor, al banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el Divino Maestro nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, dense fraternalmente un saludo de paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna.
cuerpo de Cristo. Tutaina tuturuma. La Virgen y San José lo reciben con cariño. Tutaina tuturuma. Mira lloro, penaron Dios subir. Todos a cantar con amor y alegría, porque acaba de llegar de los cielos celestiales. Tutaina tuturumaina. De su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Oremos. Que tu pueblo, Señor, dirigido con tantos favores, reciba los auxilios presentes y futuros, y sostenido por el necesario consuelo de los bienes temporales, aspire con más confianza a las realidades eternas, por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Nuestros hermanos Félix María Rubiano y Ulpiano Rodríguez Sáenz y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. La visita al cementerio con mi querido hermano seminarista la van a tener allí para que se vayan dirigiendo al Campo Santo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En compañía de María Santísima pueden ir en paz. Que tengan un feliz y santo día, que Dios los bendiga y los acompañe. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor, del jardín del cielo la más bella flor. En una colina con la nieve fría reposa la noche la Virgen María. Reposa la noche la Virgen María. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor, del jardín del cielo la más bella flor.